Durante décadas, el mundo ha alimentado una mezcla de admiración y curiosidad en torno a la vida de Michael Jackson, conocido como el rey del pop. Su talento excepcional y fama mundial se combinaron con un halo de misterio que siempre lo rodeó. Su talento vocal, su carisma y sus movimientos únicos presagiaban una carrera estelar, y eso fue exactamente lo que sucedió. Michael se convirtió en un fenómeno global cuyo legado musical trascendió barreras culturales, idiomáticas y geográficas. Sin embargo, mientras millones de personas lo celebraban, la realidad detrás de los reflectores contaba otra historia. Una historia menos brillante, más humana y hasta ahora poco conocida. Ahora, a sus 94 años, Katherine Jackson, madre de Michael, ha decidido alzar la voz y romper años de silencio. En esta etapa de su vida está dispuesta a revelar verdades que muchos han sospechado pero que nunca se confirmaron. Estas revelaciones prometen cambiar la percepción que teníamos del hombre detrás del ícono. ¿Qué secretos ha guardado Katherine durante tanto tiempo? ¿Y cómo redefinirán lo que creíamos saber sobre Michael Jackson? Katherine Jackson era más que la madre de Michael. Era su confidente, su ancla en un mundo caótico. Mientras el mundo veía una superestrella, Katherine veía un hijo que anhelaba la normalidad. A través de sus ojos podemos vislumbrar el lado más íntimo de Michael, un hombre atormentado por los fantasmas de su pasado y la presión constante de la fama. Su testimonio nos invita a reflexionar sobre la importancia de la familia y el apoyo emocional, incluso para aquellos que parecen tenerlo todo. Para entenderlo al rey del pop, hay que conocer su historia desde el principio. Nació el 29 de agosto de 1958 en una pequeña casa de 2 habitaciones. Michael fue el octavo de 10 hijos de la familia Jackson. La vida en Gary, Indiana, estaba lejos de ser glamorosa. Era una ciudad de clase trabajadora y los Jackson vivían una vida modesta. Su casa en Jackson Street estaba llena no solo de gente, sino de sueños que eran mucho más grandes que sus circunstancias. La dinámica de la familia Jackson fue moldeada por una mezcla de amor, disciplina y ambición. Katherine Jackson, la madre de Michael, era el corazón gentil de la familia. Era una devota testigo de Jehová, una fe que influyó en los valores y el estilo de la vida de la casa Jackson. Katherine tenía un profundo amor por la música, y aunque nunca siguió una carrera como cantante, tenía talento musical. Tocaba el clarinete y el piano, y soñaba con convertirse en una intérprete de country y western. Pero como muchas mujeres de su tiempo, dejó sus sueños en suspenso para apoyar a su familia, y aceptó un trabajo de medio tiempo en Sears para ayudar a llegar a fin de mes. El amor de Katherine por la música fue algo que transmitió a sus hijos, nutriendo sus talentos desde una edad temprana. La música siempre estuvo presente en la casa de los Jackson y se convirtió en una forma de que la familia se uniera y escapara de las dificultades de su vida diaria. El gentil estímulo de Katherine ayudó a fomentar el amor por la música en sus hijos, pero fue su padre, Joe Jackson, quien tomó ese amor y lo convirtió en algo mucho más serio. El enfoque de Joe hacia la crianza de los hijos fue intenso, por decirlo menos. Creía en el trabajo duro y la disciplina y no esperaba nada menos que la perfección de sus hijos. Los ensayos eran agotadores y no se toleraban los errores. Michael y sus hermanos pasaban horas practicando sus canciones y rutinas bajo la atenta mirada de Joe, sabiendo que cualquier desliz podría resultar en un duro castigo. La estrictez de Joe nació de su deseo de ver a sus hijos triunfar, pero también creó un ambiente de miedo y presión que tendría un impacto duradero en Michael. A pesar del duro amor de su padre, Michael prosperó en ese entorno. Era un intérprete natural, con una voz y una presencia en el escenario que contrastaban con su corta edad. No pasó mucho tiempo antes de que el talento musical de la familia Jackson comenzara a ganar atención en 1964, cuando Michael tenía tan solo 6 años. Él y su hermano menor Marlene se unieron a sus hermanos mayores en una banda originalmente llamada los Jackson Brothers. Este grupo, que más tarde se conocería como The Jackson 5, sería el comienzo de algo extraordinario. Los Jackson comenzaron a actuar en lugares locales y ganaron reputación por sus actuaciones enérgicas y armonías ajustadas. Michael emergió rápidamente como la estrella del grupo. Su voz cautivaba al público y sus movimientos de baile electrizaban al escenario. El incansable esfuerzo de Joe Jackson por la perfección dio sus frutos cuando los Jackson llamaron la atención de Motown Records, uno de los sellos más influyentes de la industria musical en ese momento. Firmar con Motown fue un momento crucial para los Jackson. Fue su boleto de salida de Gary y hacia el foco nacional. ¿Qué vendría ahora? Sencillamente, el éxito. Bajo el ala de Motown Records, los Jackson 5 pulieron su talento y revolucionaron la industria musical.
Con éxitos como I Want You Back, irrumpieron en la escena a finales de los 60, capturando la imaginación de una generación. Su sonido fresco y enérgico, combinado con las poderosas voces de Michael y sus hermanas, los convirtió en un fenómeno global. Los Jackson 5 no solo dominaron las listas de éxito, trascendieron las barreras raciales, uniendo un mundo dividido. Su legado como pioneros del pop y su influencia en la música contemporánea no se pueden negar. Sin embargo, el impacto del grupo iba más allá de vender discos. Los Jackson representaban algo más grande, una declaración audaz sobre el talento y la diversidad. Desde su origen humilde en Gary, Indiana, demostraron que ni el color ni las circunstancias podían limitar el poder del talento y la determinación. Se convirtieron en símbolos de esperanza e inspiración, no solo para la comunidad afroamericana, sino para cualquiera que creyera en la posibilidad de alcanzar sueños aparentemente imposibles. Mientras el mundo se deslumbraba con la música de los Jackson, otra historia más compleja y a veces inquietante se tejía detrás de las bambalinas. Las enormes presiones de la fama recayeron principalmente sobre los jóvenes Jackson, especialmente sobre Michael, quien a pesar de su corta edad era la figura central del grupo. Expuesto al ojo público desde muy temprano, Michael afrontó expectativas inmensas dentro de una dinámica familiar particularmente intensa. Joe Jackson, el patriarca de la familia, fue tanto el arquitecto del éxito del grupo como una fuente significativa de tensión. Su visión clara acerca del futuro de sus hijos lo llevó a ejercer una disciplina estricta. Los ensayos eran extenuantes y los errores no se toleraban, siendo castigados rigurosamente. Aunque su enfoque duro impulsó a los Jackson hacia la cima, también dejó profundas cicatrices emocionales, sobre todo en Michael. De naturaleza sensible, Michael sufrió bajo la combinación de la constante exigencia de la perfección y el autoritarismo de su padre. En numerosas ocasiones expresó el miedo que sentía, el temor de cometer errores, de no satisfacer las expectativas y de decepcionar a Joe. Este entorno de presiones incesantes acabó aislándolo emocionalmente, incluso dentro de su propia familia. Mientras que algunos de sus hermanos lograban sobrellevar la dureza del padre, Michael internalizaba estas experiencias, alimentando sentimientos profundos de inseguridad y una constante necesidad de aprobación. Los Jackson 5 sentaron las bases para la carrera en solitario de Michael Jackson. Sin embargo, el joven artista siempre buscó trascender los límites del grupo familiar. Sus primeros álbumes en solitario como God the Beater y Ben revelaron un talento innato y una sensibilidad única. Aunque estos trabajos mostraban el potencial de Michael, fue solo el comienzo de una transformación artística que lo llevaría a convertirse en el rey del pop. ¿Conoce sus primeros éxitos en solitario? El verdadero momento de transformación en la carrera de Michael Jackson llegó en 1979 con el lanzamiento de Off the Wall. Este álbum marcó un antes y un después, una declaración atrevida de que Michael estaba listo para salir de las sombras de los Jackson 5 y conquistar la industria musical por su cuenta. Con la producción del legendario Quincy Jones, Off the Wall se convirtió en una obra maestra que fusionó pop, funk, disco y soul, destacando la increíble versatilidad de Michael y su habilidad para moverse entre géneros sin esfuerzo. Canciones como Don't Stop Till You Get Enough y Rock With You se convirtieron en éxitos inmediatos que no solo elevaron su popularidad, sino que también lo situaron en un nuevo nivel de estrellato. Más allá del éxito comercial, el álbum fue declamado por la crítica, otorgándole a Michael su primer premio Grammy y estableciéndose como una figura indispensable dentro de la música. A pesar de su innovación y frescura, Off the Wall solo fue el preludio de lo que estaba por llegar. En 1982, Michael lanzó Thriller, un álbum que trascendió todas las expectativas y llegó a convertirse en el más vendido de todos los tiempos. Sin embargo, decir que Thriller fue solo un disco más sería quedarse muy corto. Fue un fenómeno cultural que cambió el panorama musical para siempre. Desde el icónico video musical del tema principal con su coreografía de zombies inmortalizada en la historia del pop, hasta éxitos inconfundibles como Billie Jean y Beat It, Thriller reventó las listas de popularidad y consolidó la posición de Michael como una fuerza imparable en la música. Con Thriller, Michael Jackson alcanzó la cima de su carrera artística. El álbum representó una evolución significativa en su sonido y estilo, demostrando su madurez como compositor y productor. La profundidad emocional de las canciones, combinada con la sofisticación de la producción, lo posicionó como uno de los artistas más influyentes de su generación. El impacto de Thriller no solo se midió en ventas, sino también en la forma en que cambió la industria de la música y la cultura popular. Pero la fama y el comportamiento de Michael generaría muchos materiales para la especulación. ¿Te gusta la historia del rey del pop?
Todavía resta mucho por conocer, pero antes, suscríbete y no te pierdas el próximo video. Controversias y obstáculos. No obstante, con el ascenso de la estrella de Michael, también crecieron los desafíos que enfrentó tras la resplandeciente fachada de la fama. Luchaba contra problemas personales que marcarían profundamente los episodios finales de su vida. Uno de los cambios más notorios fue su transformación física. A mediados de los 80, Michael fue diagnosticado con vitíligo, una enfermedad de la piel que provoca la pérdida de pigmentación, haciendo que su tono se volviera progresivamente más claro. Surgieron rumores de que estaba aclarando su piel intencionalmente para parecer blanco, y aunque estos relatos carecían de fundamento, el público, siempre ansioso por los escándalos, se aferró a ellos, pasando por alto las verdaderas razones médicas detrás de su aspecto físico. El vitiligo no fue su único problema médico. Michael también padecía lupus, una enfermedad autoinmune que complicó aún más su vida diaria. Para mitigar los efectos del vitiligo, empleaba maquillaje y posiblemente tratamientos dermatológicos para uniformar el tono de su piel. Sin embargo, estas medidas solo intensificaron la curiosidad y las especulaciones constantes del público. El escrutinio perpetuo sobre su apariencia comenzó a afectarle psicológicamente. Perfeccionista en esencia, y muy consciente de su imagen pública, las implacables críticas de los medios contribuyeron a incrementar su estrés y presión mental. Los problemas de Michael no terminaron ahí. En 1984, mientras grababa un comercial para Pepsi, un accidente con efectos pirotécnicos le provocó severas quemaduras en el cuero cabelludo, añadiendo un nuevo capítulo a sus ya complejas luchas personales. El impacto de aquella lesión no solo afectó el cuerpo de Michael, también plantó la semilla de una complicada relación con los analgésicos que crecería sin freno a lo largo de los años. A medida que lidiaba con las enormes presiones de su carrera y su vida personal, el uso de medicamentos para el dolor se transformó en una batalla interna contra la adicción, un enemigo que lo acompañaría hasta el día de su muerte. Sin embargo, su verdadero calvario comenzó en 1993 cuando enfrentó una acusación devastadora: haber tocado inapropiadamente a un menor. El mundo quedó conmocionado por las acusaciones, y con ellas se inauguraba uno de los capítulos más oscuros de su vida. Los medios se abalanzaron sobre la historia, desmenuzando cada detalle, mientras que Michael, conocido por proteger ferozmente su privacidad, veía cómo su vida personal era expuesta a los ojos del público. La batalla legal no solo amenazaba con destruir su carrera, sino también con aniquilar todo lo que había construido. Aunque llegó a un acuerdo fuera de las cortes para resolver el caso, el daño a su reputación resultó irreversible. La tormenta mediática no cesó, y el escrutinio hacia su vida se intensificó con el tiempo. Los logros que habían definido su trayectoria comenzaron a opacarse bajo un diluvio de especulaciones y críticas. Esta presión constante no solo impactó su salud física, sino también cómo minó profundamente su bienestar mental. En medio de esta lucha por salvar tanto su imagen como su vida personal, lo único cierto era que Michael buscaba algo tan humano como cualquier otra persona: amor, compañía y el calor de un hogar. Pero para alguien como él, cuya vida nunca fue sencilla, incluso estos deseos básicos se tornaron complicados. Relaciones sentimentales. Su primer matrimonio con Lisa Mary Presley en 1994 parecía una historia sacada de un cuento hollywoodense. ¿El rey del pop uniendo vidas con la hija del rey del rock and roll? La unión capturó la atención del planeta, generando fascinación y titulares explosivos. Sin embargo, detrás de la deslumbrante fachada se encontraba una relación basada en una conexión genuina y profunda. Ambos compartían una comprensión mutua de las luces y sombras que trae consigo la fama, así como las presiones inherentes de estar perpetuamente en el ojo público. A pesar de esto, su matrimonio estuvo rodeado de dudas desde el inicio. Muchos sospecharon que era una estrategia para reparar la dañada imagen de Michael tras las acusaciones previas, pero quienes lo conocieron de cerca recalcaron la autenticidad de su vínculo. Lisa Marie se convirtió en alguien en quien Michael confiaba plenamente, alguien que entendía los desafíos únicos de su vida. Aún así, la constante interferencia de los medios y las exigencias profesionales terminaron erosionando su relación. El matrimonio llegó a su fin en 1996, menos de 2 años después de haberse iniciado, y a pesar del divorcio ambos mantuvieron una conexión especial que perduró hasta la muerte de Michael. Las relaciones personales de Michael Jackson fueron tan enigmáticas como su música. Su matrimonio con Debbie Rowe, una enfermera dermatológica, fue un capítulo peculiar en su vida. Más allá del romance, este vínculo se forjó con el propósito de cumplir el sueño de Michael de ser padre. Prince y Paris, fruto de esta unión, se convirtieron en el centro de su universo. Aunque su matrimonio con Debbie llegó a su fin, el amor por sus hijos permaneció inquebrantable.
La llegada de Blanket completó su familia, pero también sumió a Michael en un nuevo capítulo de misterio y especulación. La obsesión de Michael por proteger la privacidad de sus hijos reflejaba su instinto protector como padre. Sin embargo, este afán también lo llevó a protagonizar algunos de los episodios más comentados y controversiales de su vida. En 2002 ocurrió el famoso incidente del balcón en Berlín, donde Michael sostuvo a Blanket brevemente fuera del borde mientras saludaba a los fans. Este momento, capturado al instante por los paparazzi, se volvió viral y desató una oleada de críticas. Posteriormente, Michael ofreció disculpas públicas explicando que había sido un gesto impulsado por el motivo de la emoción del momento. A pesar de sus intenciones, la imagen quedó grabada en la memoria colectiva y sirvió como fuentes de debates acerca de su rol como padre. En los años finales de su vida, Michael enfrentaba desafíos personales mientras planeaba el que sería su gran regreso al escenario. Tras un periodo alejado del ojo público en marzo de 2009, hizo un anuncio que encendió la expectación mundial: su serie de conciertos This Is It. Esta ambiciosa serie de 50 presentaciones estaba programada para llevarse a cabo en el icónico O2 Arena de Londres. No era simplemente otra serie de shows, era su oportunidad de recapturar el trono que le pertenecía como el rey del pop. Este regreso prometía deslumbrar al mundo una vez más con la magia y el talento que lo convirtieron en una leyenda viva. La noticia de This Is It electrizó al mundo. Las entradas se agotaron en un abrir y cerrar de ojo. La expectación alcanzó niveles nunca antes vistos. Para Michael, este no era solo un regreso a los escenarios, era una reivindicación. Tras años de batallas legales y controversias, buscaba demostrar al mundo que seguía siendo el rey del pop. Su compromiso con los ensayos era absoluto. Cada detalle, desde la coreografía hasta el diseño del escenario, era supervisado por él personalmente. This Is It era más que un concierto. Era su manifiesto, una declaración de que su talento y pasión seguían intactos. Sin embargo, lo que prometía ser un regreso triunfal terminó en tragedia. El 25 de junio de 2009, apenas semanas antes del concierto inaugural, Michael falleció repentinamente en su casa en Los Ángeles debido a un paro cardíaco. La noticia estremeció al mundo entero. Parecía como si el tiempo se hubiese detenido. Michael Jackson, una figura que parecía estar más allá del alcance de la mortalidad, había desaparecido. Para millones que lo amaban a través de su música, su partida dejó un vacío insondable. La partida de Michael Jackson dejó un vacío en la industria musical y en el corazón de millones de fans. Su muerte súbita, envuelta en misterio, sumió al mundo en un duelo colectivo. El legado del rey del pop es complejo y contradictorio. Mientras sus éxitos musicales continúan inspirando nuevas generaciones, las acusaciones en su contra han ensombrecido su imagen. La figura de Michael Jackson sigue siendo objeto de debate y controversia, dividiendo opiniones sobre su verdadero legado. Pero ¿cuál sería la posición de su círculo familiar? En este complejo panorama entra Katherine Jackson. Como madre y alguien que conocía mejor que nadie al artista y al hombre detrás del mito, sus recientes declaraciones han añadido una nueva capa al legado de Michael. Katherine ha proporcionado detalles íntimos sobre él, sus luchas internas, los dolores que enfrentó y la personalidad vulnerable que existía más allá del brillo del escenario. Estas revelaciones ofrecen una perspectiva matizada que contrasta con la imagen superficial muchas veces construida por los medios. Al compartir estas historias cuidadosamente guardadas con el público, Katherine invita a generaciones futuras a ver a Michael desde una perspectiva diferente, no solo como el deslumbrante ícono que reinventó la música pop, sino como un ser humano complejo cargado de sombras y desafíos. Su testimonio permite comprender mejor las paradojas detrás del hombre que conquistó al mundo, pero que nunca escapó el peso de sus propios demonios. A medida que estas confesiones emergen, cobra fuerza una invitación clara: mirar más allá del espectáculo y redescubrir a Michael en sus múltiples facetas, como artista excepcional y también como alguien profundamente humano. Este es quizás su mayor legado: recordarnos que incluso las leyendas son seres de carne y hueso, cuya historia rara vez es tan sencilla como parece. Katherine Jackson, ese pilar silencioso que ha sostenido a la familia Jackson a lo largo de los años, se prepara para celebrar su cumpleaños con un gesto inesperado: abrir el baúl de los recuerdos y compartir historias que hasta ahora habían permanecido dentro del círculo íntimo familiar. Lo que nos revela no son simples anécdotas, sino ventanas a la esencia de quién fue su hijo, Michael Jackson, una mirada al hombre detrás del mito. Las revelaciones de Katherine Jackson nos sumergen en la vida privada de Michael, un mundo marcado por la soledad y la presión. Detrás de la imagen del rey del pop había un hombre luchando contra enfermedades y lidiando con el peso de la fama. Sus palabras nos muestran a un Michael vulnerable, enfrentando desafíos que pocos conocían. Para
Para la familia Jackson, estas revelaciones representan un momento crucial, una oportunidad para desmitificar facetas de la vida de Michael que durante años estuvieron envueltas en especulaciones y rumores. Para sus admiradores, es un puente hacia una conexión más íntima con su héroe, comprendiendo las complejidades de su existencia fuera de los reflectores. En un nivel más amplio, es un recordatorio para la industria del entretenimiento sobre el alto precio de la fama, una invitación a reflexionar sobre las expectativas desmedidas que colocamos sobre quienes nos entretienen y la urgente necesidad de empatía hacia las figuras públicas. Estas confesiones cambian el modo en que entendemos la vida de Michael, no solo como el intérprete magistral y pionero musical que es, sino como un ser humano cuya resistencia fue tan notable como su talento. Nos plantean la pregunta de ¿cómo elegimos recordar y valorar a los íconos culturales? Más allá del escenario y las ovaciones, la historia de Michael nos reta a celebrar no solo sus triunfos artísticos, sino también su fortaleza personal frente a un mundo que siempre esperaba más. Las palabras de su madre nos invitan a ver a Michael Jackson desde un prisma distinto, como alguien cuyo legado está tejido no solo por éxitos monumentales, sino también por las batallas invisibles que libró en silencio, inspirándonos a valorar tanto al artista como al hombre detrás del espectáculo. Ahora que conoces la carrera y la vida de Michael Jackson, ¿quieres saber más historias asombrosas de tus personajes favoritos? Pues dale click en el video para presenciar más historias que te dejarán sin aliento. Créeme, no creerás lo que verán tus ojos.